Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Sergio García, aquí en la ciudad de Colima. Arquitecto, muy buen día. Buenos días, mucho gusto en recibirlos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Platícanos, por favor, en dónde estamos para las personas que no saben ni dónde está Colima. Ok, bueno, Colima para mí tiene una posición geográfica favorecida. Estamos apegados a la costa, pero tenemos el relieve, lo que son los volcanes, y nos da esa variedad de climas muy exquisito, ¿no? Estamos aquí a 2 horas de Guadalajara y estamos pegados, colindamos con Jalisco y Michoacán. Y aquí dentro de la ciudad de Colima esta colonia se llama Valle Verde, está pegada aquí en el Chanal. Y empieza a cambiar aquí un poquito el clima, digo. Me encanta la diversidad de Colima porque en 2 horas estás en la playa y en 2 horas estás en el volcán donde te puede llegar una nevada, ¿no? Buenísimo. Eso es, ¿no? La diversidad. Colima está en un punto neurálgico, ¿no? De México. Sí, me encanta, digo, tenemos pros y contras, también es un punto crítico de riesgos, pero El sísmico, ¿verdad? el sísmico, el volcán, o sea, sí es como un laboratorio de riesgos aquí la ciudad. Y nunca ha pasado alguna explosión fuerte del volcán, ¿no? ¿Verdad? Digo, lo que tengo de vida, no, pero sí ha pasado. Sí ha pasado. Sí, Porque sí, nos no, contaron la historia de la petatera. sí. Y que surge, ¿cómo es? A partir de un sismo muy importante hace como 120 años y que le empiezan a encomendar al santo, pero porque hubo un sismo muy importante en esa época, pero no sé si fue explosión también, pero estando tan cerca, Lo que pasa que aquí, fíjate, hay hace poco creo que formaron una nueva carrera de gestión de riesgos y platicando, en una plática que tuvimos, hablan de que Colima es un laboratorio de riesgos. O sea, tenemos el mar, que hay ciclones, hay eh, huracanes, huracanes, tenemos las dos placas tectónicas, la de Cocos y la otra placa del Pacífico, no me acuerdo cómo se llama. el pase. Entonces, es esta parte geográfica que es muy a los sismos, tenemos el volcán, las explosiones, entonces es un Todo puede laboratorio salir de mal. riesgo, sí, claro, o sea, y nos impacta, digo, como arquitectos, digo, tenemos que cuidar mucho la estructura, tenemos que cuidar humedades, el clima es muy húmedo, es corrosivo, o sea, Ujú, es diferente, es complicado, digo. ujú. Pero también te genera esto, ¿verdad? Muchísima vegetación, que ahorita estamos en tiempo de secas, es frío Estamos en todavía. tiempo de seca, sí, de frío. Digo, aquí en época de lluvias está increíblemente verde toda esta parte. Sí, no, ya me lo imagino, porque me comentas que es una barranca, ¿verdad? Es una barranca, sí, aquí es una barranca, es un escurrimiento. mm, es un arroyo que más allá se hace, no recuerdo si se entronca con el río Pereira o el Colima, con uno de los dos se entronca. Perfecto. Y platícanos ahora sobre el terreno, ¿verdad? Está en una posición compleja también, ¿no? La curva. Sí, aquí este fraccionamiento empezaron las calles curvas, no son completamente rectas. El terreno, digo, esta parte es de los espacios rectos, sin embargo ya empieza un ochavo, donde empieza la curva de la esquina, ¿no? Pero si este terreno todavía es de una sola fachada, digo, no es esquina, sin embargo ya le toca esta intersección entre la calle Jade y Chongori, queda justamente en esta esquina, ¿no? Ok. ¿Qué dimensiones tiene el lote? El lote es de 8 por 18, es un lote pequeño. Chorizo. Fíjate que lo voy a contextualizar un poco, ¿no? En Colima digo, es común en muchas ciudades, pero en Colima, digamos, la zona norte de la ciudad se empezó a hacer como de cierta plusvalía para cierto nivel socioeconómico alto. Entonces los lotes aquí, en general, era de densidad baja, que son de 10 por 25 metros, ¿no? Ujú. Y este fraccionamiento fue el primero que modificó las cosas un poco, ¿no? Lo que hizo fue que aventó lotes más chiquitos, cambió una densidad media y invirtió un poco en la urbanización. Digo, no es nuevo el fraccionamiento, ya tiene unos años, pero empezó con sus concretos estampados, con colores rosados y le invirtió algo, digamos, a la urbanización.
y amplió el mercado para una gama de personas que no tenían a lo mejor la capacidad económica de adquirir un lote de dimensiones más grandes en una zona privilegiada de la ciudad. Entonces fue un boom en este momento. Este tipo de fraccionamientos, Punta Norte, Romances, fue como un detonante, pues. Perfecto. Y la orientación solar, vemos, ahorita son las 11 de la mañana, me comentabas que la casa está volteando hacia el volcán, Sí. hacia los volcanes que son norte, ¿verdad? Sí, tenemos la orientación norte-sur, el lote es norte-sur. Ahorita son las 11 de la mañana, digo. Con un poquito de este, ¿verdad? Por el Claro. dibujo del Sí. rayo de sol que vemos ahí. Sí, un poquito de digo, ahorita nos está pegando todavía el sol, está ahorita ya casi en el punto más alto. ¿Y restricciones? ¿Tiene alguna restricción el fraccionamiento? Son por municipio, no es propio del fraccionamiento, son las básicas del municipio, las servidumbres, que son servidumbres al frente del terreno y en la parte posterior. ¿Cuánto nos piden? 3 metros de restricción hacia el frente y 3 metros en la parte posterior, solamente en planta alta. Ah, perfecto. Muy bien. Tenemos madera, tenemos acero, un poco de color. ¿Tiene habitación en planta baja la casa? Tiene su historia la casa, ¿no? Esta casa tuve la oportunidad de comprar algunos lotes en esta zona. Sin embargo, este lote, la verdad, me gustó mucho por las vistas. No vamos a tener vecinos enfrente. Colindas es una esquina con una calle, sin embargo, no es una casa en la esquina. Es algo peculiar. Entonces, decidí quedármelo para mí. Entonces, para mí, este es un proyecto como especial, por así decirlo, donde yo hice todo el proyecto completo y lo he subdividido en etapas conforme mis necesidades vayan cambiando. Digo, el objetivo de este proyecto es que yo no soy el mismo que diseñaba hace 5 años, ni creo que voy a ser el mismo dentro de 5 años. Entonces, quise que en esta casa tuviera la peculiaridad de ir cambiando conmigo, ¿no? O sea, de irse modificando a mis necesidades, mis gustos, mis cambios, ¿no? Y del entorno también. Lo proyecté en un principio, digo, tengo ya proyectado una recámara en planta baja, tengo el espacio, incluso dejamos los cimientos, pero ahorita es jardín, ¿verdad? Ok. Sí, lo decía por esa ventana, ¿verdad? Como que me hablaba de quizá alguna habitación en planta baja. Sí, no, y aquí igual el tema de seguridad fue algo que dejamos un poco abierto, porque hasta donde tenía entendido todavía es segura la zona, ¿no? Entonces ahorita la tengo el espacio abierto, sin embargo en un futuro lo que Claro. era generar aquí un espacio para cerrar la cochera y el acceso peatonal fuera por este lado. Ok. Entonces como que ese tipo de cosas ya voy dejando aquí los espacios más o menos proyectados para si los llego a necesitar ya está disponible dentro de la casa. Muy bien. Y lo vamos a ver al interior, pero desde los acabados pretendo que puedan ir cambiando dependiendo de las necesidades si así lo requiero. Ok. Es como lo que traté de lograr, digamos, en la casa, que fuera un poco más resiliente, ¿no? Fuera más ¿Qué adaptable. acabados estamos viendo aquí ahorita en este momento? Estamos viendo, bueno, son varios tipos de acabados. Son cementos, es estampado. Tenemos allá un enchapado de piedra Laja San Andrés con una corona de martelinado. Igual tenemos algunos machuelos martelinados y unos acabados pulidos en muro. Y lo contrastamos pues ahora sí con el clásico floteado, una pintura verde militar con unos contrastes en negro, con acero expuesto, oxidado. Y acá de este lado ya tenemos parota, un enduelado de parota, recinto y un murito verde artificial, ¿no? Bien. ¿Cómo haces tú este cemento pulido? ¿Es una pasta? Es una pasta, fíjate que es una pasta que utilizamos, que es la primera vez que lo utilizo. Se llama liso y funciona bien para intemperies, no se craquea, o sea, me está funcionando bien, la verdad. Coreb. Ah, de Coreb. Coreb, sí. Saludos a los amigos de Coreb. Sí. Utilizan muchos las pastas en el sur y se ven muy bien. Sí. Y bueno, aquí jugué con varios tipos de pasta, digo, fue un laboratorio esta casa, ¿no? Ok. Donde he estado Estabas experimentando. probando. Digo, porque a final de cuentas es donde puedo experimentar, Es tu ¿no? casa, es la casa de un arquitecto. Claro. Hay una casa muy famosa de Alvar Aalto, arquitecto finlandés, maestro de la arquitectura moderna, que se llama justo así, la casa experimental. Sí. Y puedes ver que utilizó ladrillo
pero en unos 40 acomodos distintos, Sí. porque quería ver cómo se veía ortogonal, en diagonal, en seccionado, o Sí, sí, sea, sí, sí, sí. Digo, así hace tienes que poco probar, ¿verdad? tuve la oportunidad, uno de mis colegas, doy clases, soy docente, te platicaba, ¿En qué universidad, perdón? el Tecnológico Nacional de México, Campus Colima. Y venimos porque me decía, oye, es que estoy dando una materia de construcción en el tema de acabados. Y le digo, tengo la casa perfecta. Le digo, vente, aquí vamos a ver un montón de acabados. ¿Verdad? Buenísimo. Pues es que de eso se trata, ¿no? Para después aplicarlos en las siguientes obras. Claro, ¿no? Digo, y aparte, bueno, lo vamos a ver al interior. Digo, nosotros los arquitectos los conocemos, pero aquí en Colima no es, apenas estamos dando ese brinco a las personas. Entonces, todavía, digamos, hay esa tendencia de que aquí en Colima, aparte de que somos una ciudad pequeña, pueblo, todavía vienen muchos de Jalisco, de Michoacán, entonces es gente que a veces no está acostumbrada y hablamos a veces de cementos pulidos y ellos lo relacionan con las pilas de las vacas, ¿no? Dicen, no, pues me va a hacer una pila de una vaca, ¿no? Dice, yo no quiero eso. Siendo que pues para mí Es muy bonito, es ¿no? muy bonito, o sea, es muy regional, transmite ciertas sensaciones, pues, y ese Diálogo. diálogo, ajá, Ujú. que pues, tenemos que, no lo dimensionan, no lo viven, no lo sienten, hasta que ven una casa así ya es como que, espérame, sí me gusta, Sí, ¿no? me gusta. Aparte el tema económico, digo, el tema económico te pega muy fuerte, al menos ahorita, a nosotros nos está pegando muy fuerte y es buscar esas alternativas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer las cosas un poco más baratas que al mismo tiempo no pierdan el carácter, ¿no? Claro. Fundamental, fundamental siempre cuidar. Ahorita, más adelante vamos a preguntar el costo, ¿verdad? El costo por metro cuadrado de construcción aproximado, ¿verdad? De este tipo de, pues de construcción y de acabados. Sí, digo, te Ujú. lo desconozco porque lo fuimos haciendo ahí, Ah, ponía sí. una piedra y luego otra y luego me venía yo a enjarrar, pero Ah, ¿tú también jarras? aquí aprendí. ¿A poco sí? Me vine aquí con los maestros, pues tengo muchos años trabajando con ellos, los fines de semana y me venía aquí a pegar unos muritos o agarrarle o Buenísimo. cositas, sí. Sí, sí, me divertía. Ya ahorita ya no tengo tiempo de hacerlo, pero sí, sí, sí me gustaba, ¿no? Sí, lo disfruté. Excelente. Y haces un acceso, me imagino, aquí hacia servicio. Sí, este es un acceso de servicio. Ajá, y realmente, a pesar de ser vista norte y no sufrir de lleno el asoleamiento, de todas formas, cerramos un poquito la casa por el tema de privacidad hacia el norte, ¿no? O Ok. sea, independientemente de tener la posibilidad de aperturarla, por la ubicación o la orientación del terreno, decidimos cerrarlo un poquito, ¿no? O sea, el tema de la privacidad hacia el interior. Claro. Digo, sí aprovecho ahí una ventana enorme, digamos, a la habitación, que sí estaba súper bien y yo dije, aquí a gusto, sin cortina. El problema es que aquí tengo una lámpara, en la noche no me deja dormir. Ah, ok. Y son cosas que de repente digo, "Ay, pues no, pues hay que ponerle una cortina". Claro. La privacidad cubierta, pero de repente ya cuando habitas, ¿verdad? Es cuando te empiezas a dar cuenta de todas esas cosas. En Exacto, el sí. plano jamás vas a pensar en la luz de la lámpara de la calle. Sí, la luz de la lámpara, pues, sí, son cosas que de repente se te barren y dices, bueno, la luz de la lámpara, ¿cómo voy a dormir en la noche, no? Y es importante, de hecho a mí me gusta, cuando tengo la oportunidad, cualquier proyecto que hago, cualquier casa que hago, trato de habitarla, o sea, como al menos una semana, Órale. probarlas, ¿no? Me gusta, o sea, Sí. cuando tengo la oportunidad, porque he hecho algunas casas para venta, y sí tengo la oportunidad de al menos quedarme ahí 2, 3 días para ver que todo funcione, ver cómo se viven los espacios, y de todo eso es como he ido aprendiendo, ¿no? Y Ah, digo, hay veces que uno aprende a prueba y error, pero pues es parte del proceso y del crecimiento normal de cualquier arquitecto. y de cualquier persona. De Exacto. acuerdo. Muy bien, Pasamos. arquitecto. Pues vamos a entrar. La puerta muy perdida, ¿verdad? En el mismo diseño del enduelado. ¿Qué serán? Como duelas de 10 centímetros, 12 centímetros. Sí, es aproximadamente como 10 centímetros, sí. Ujú. Está machimbrado, pues es madera de parota. En un bastidor de acero, fíjense. Coloca las duelas. Cambia completamente la temperatura y la luz del espacio, ¿verdad? Sí, Pisos de cementos pulidos. Tiene todo ese carácter la casa de cementos pulidos. En el sí, piso, en los muros. sí.
Es una mezcla de, digo, es una mezcla, tiene ya un toque más industrial la casa, pero trato de no perder ese lado acogedor de una vivienda, ¿no? Y eso juego mucho con la iluminación, es una iluminación cálida para contrastar todo lo que es la sensación que te transmite el cemento pulido. Y usamos diferente tipo de material, la mayoría expuestos, ¿no? Lo que son los mismos pulidos. Tenemos un muro muy básico de tabicón. Ah, fíjense la escalera, jóvenes. Y la escalera, tenemos una escalera hacia el roof garden. Esa la hacemos con acero desplegado para que no nos quite la iluminación Claro. de hacia el tercer piso. Buenísimo. Luego aquí este barandal. La escalera está forjada de PTR, ¿verdad? Sí, una parte, la mitad, digamos, esta parte es PTR con lámina lisa, plegada, y nada más los escalones son enchapados con madera sólida de parota. Ok. Y ya hacia acá, como tengo un medio baño, sí está hecha colada la rampa y es de material. Yo lo llamamos material nosotros cuando es forjado de concreto armado. Claro. Ok. Y un pequeño jardín interior, aprovechando el espacio de la escalera, o nosotros aquí en la casa lo disfrutamos mucho. Sí, le da mucha vida, ¿verdad? El espacio. Sí. Tenemos poco que plantaban las matas, entonces ahí estamos reviviendo. Interesante. O sea, la casa se articula con la escalera viendo un poco hacia la fachada Sí, y bloqueas las vistas hacia el jardín con este muro claro, por el sur. exactamente. Ok. Lo que tratamos de hacer es, con ciertos espacios, por eso la casa al entrar se percibe una sensación térmica completamente diferente. Ap- Evitamos las vistas hacia el sur y ponemos unos remates visuales como es este muro. Este muro es un trabajo muy artesanal que hacemos aquí. Ujú. Aprovechando que tenemos el volcán, todo esto es piedra volcánica y esta es labrada a mano. Se labra a cincel, digo, si ya usan pulidoras, pero a final de cuentas es labrado a mano y va la junteada y la pegada va a hueso. Se va forjando piedra por piedra, se van pegando. Buenísimo. Labrada a mano significa que la trabajan, o sea, todos estos cortes son a mano. Son a mano, son a mano. Esto incluso van cinceleando Ajá. para sacarle las caras, ¿no? La van careando. Hay algunas que ya las labran con copa, pero digo, de todas formas es a mano, que son estas, ¿no? Que se ven como más lisas. Pero estas sí, Ujú. Más las, irregulares, ¿verdad? sí las van cinceleando una por una. Digo, no es barato el trabajo, pero vale la pena, ¿no? Y es un muro que tiene mucha fuerza, ¿no? Es un remate visual al entrar a la casa y nos protege del asoleamiento del sur. De todo el sur. Digo, volvemos a las necesidades de cómo está planeada. Tengo un perro, no me lo he traído, y quiero que este espacio sea este jardín, literal, ¿no? Ujú. Y esta parte es donde quiero que pueda estar el perro cuando está lloviendo. Ah, fíjense, interesante este muro, ¿verdad? Este muro metálico. Sí, Le da textura, ¿verdad? claro, aquí lo que te platicaba, en este espacio donde estás tú ahorita parado, aquí ya tengo proyectada una recámara. Ok. Entonces, si en dado caso necesitamos una recámara en planta baja, aquí ya tengo un eje con sus cimientos y esta L es nada más desplantar este muro y colar la losa. De hecho, ahí tengo el bajante para la misma losa esta, digo, no lo hemos cortado para que se disimule, pero ya tenemos este espacio proyectado para una recámara. Y acá, a diferencia en esta área donde ponemos esta lámina, incluso no tenemos muro, no tenemos un muro colindante, usamos la misma lámina Ajá. para dividir el predio pues con los vecinos, aprovechando que ambos vecinos ya tenían sus muros. Ya. ¿Ah? Digo, es un pequeño espacio allá de bodega que aprovecho la escalera, el de ese que se hace en la escalera,
Pues trato de ser, pues bueno, no sé si tal vez sea mi forma de ser, como muy funcionalista, ¿no? Trato de aprovechar como los espacios Todos los espacios que se puedan. que se pueden aprovechar porque el predio es chico, son 8 metros por 18, o sea, son 144 metros de menos, como 143 por uno chavo que tenemos allá en la esquina, Ok. ¿verdad? La cocina, esta es una pequeña barra. Curiosamente aquí lo que quiero hacer, digo, no lo he hecho, pero aquí quiero poner 2 banquitos. Digo, es por dinámicas familiares, de que a veces está mi novia ahí cocinando y yo aquí estoy en la cocina, Viéndola. o me pone aquí algo que le ayude. Y este comedor, si quiero voltearlo, el espejo se va para poder poner mi cortina de cristal, ¿no? Si no, se me va a saturar mucho el espacio. No, Y ya en la cocina, es una cocina pequeña. pero se aprovechan estas dos líneas. Sí, es una cocina pequeña, pero muy como analizada a las necesidades que tenemos, ¿no? Lo que sí metemos son los salpicaderos de granito leather finish, este, sus barras de trabajo de granito y toda esta parte acá nada más aventamos hornos, refri y todo es alacenas, ¿no? Ujú. Los alacenas, digo, tratamos como de maximizar el espacio al llevarlos hasta arriba Hasta arriba. para, como la cocina es pequeña, está como bien optimizado pues cada uno de los espacios que necesitamos. Digo, hasta ahorita no lo hemos llenado, o sea, nos sobran todavía espacios, entonces creo que vamos bien. Excelente. Me gustó mucho la campana, cómo se integra. Muy limpia, ¿verdad? Sí, En el sí, mueble. sí, digo, esas sí las tuve busque precisamente para eso, ¿no? Tratar de generar este espacio que fuera una lámina corrida, ¿no? Igual acá tratamos de integrar un poco aquí los espacios, pero se nos complicó un poquito más. Pero igual, ¿no? También el refrigerador, todo muy al paño. Sí. Los equipos, microondas, el horno. Muy bien. Y acá ese es el patio de servicio. Que ventila con la puerta al Uber. Sí, Ok. claro, tenemos ahí la seta persiana, por ahí la ventilamos Ujú. y nos funciona bien, ¿eh? Es un Perfecto. patio chiquito, si quieres podemos ver, nomás tenemos un cochinero. No pasa nada. Todos tenemos un cochinero en los cuartos de lavado. Sí. Ah, fíjense las dimensiones. ¿Qué será? Como un 2 por 250, ¿verdad? Más o Sí, menos. está chiquito, son como 2 por 2,70 más o menos, Ujú. 2 y fracción. Y obviamente me falta aquí hacerle todo esto que tenemos aquí, quiero integrarlo en esta parte, En un ¿no? mueble. En un mueble, sí, por supuesto. Igual pensadito, pues, de acuerdo a las necesidades que estamos Teniendo. identificando, ¿no? Por eso es como la magia de esta casa, ¿no? Que para mí es un laboratorio, entonces me vengo, ya veo las escobas, veo todo lo que tenemos y ahora sí empiezo a diseñar de Claro. acuerdo a las Tenemos 2 necesidades. escobas, 3 trapeadores, Claro. 5 trapos, claro. Entonces, Lavamos así, sí, sí, sí. y bueno, digo, ahí es nuevo, empiezo ahora a vivir con mi pareja y ahí chocamos, ¿no? A veces en Sí. ciertas cosas, entonces como decirle, a ver, espérame, no te preocupes, porque ella estaba muy renuente a los pulidos, ¿no? Decía, ¿cómo? O sea, le dije, voy a pulir la casa, toda. ¿Cómo? Dijo, no. Le dije, sí, le dije, total, si no te gusta la pintamos, no pasa nada. Le dije, si te enfadas del piso, le ponemos piso, no pasa nada. O sea, entonces, desde los acabados, tienen ese carácter de poderse ir modificando de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras necesidades, nuestras emociones, ¿no? Entonces, creo que por ahí va cómo planeé, digamos, la casa, ¿no? Como que fuera ciertos elementos que pudieran ser modificables al tiempo, ¿no? Y acá pues tenemos una pequeña celosía, un plafón de madera, este sí es pino, es un endueladito con fajillas de pino y con ese pequeño columpio que está muy cómodo. Lo mandé a hacer a las necesidades de mi pareja también. Me dijo, quiero un columpio más amplio donde quepa yo con los pies arriba, Buenísimo. doblados. Entonces sí, sí se lo mandamos a hacer.
Excelente. ¿Cómo cuánto puede costar un columpio así? No recuerdo, fíjate, hay un chavo aquí en Comala que me trabaja los tejidos, como 6,500. Ah, todo es un tejido. Está muy bien. Una media esfera. Sí, Excelente. Y de este lado es el baño, me imagino. es un medio baño. Ajá. Es un medio baño donde volvemos a lo mismo. Me gusta optimizar los espacios. Entonces aprovecho, digamos, el espacio de la escalera en este terreno que es pequeño, ¿no? Digo, por temas de economía, etcétera, es lo más que puedo optimizar de estos espacios, ¿no? Pero queda bien ventilado, bien iluminado. Y con buena altura, fíjense. En el punto más bajo debe de ser todavía un 80 Sí, claro. Digo, Ujú. y aprovechamos la parte posterior, como te comenté, para una bodega, ¿no? Para una bodega. Fíjense el mueble de baño un poquito más justo, ¿no? Como a 40 centímetros la cubierta, Sí. que te permite, pues, que no choque con la puerta. No, y vamos a ir viendo los de más arriba y los voy haciendo más chiquitos. ¿Ah, sí? Ok. Sí. Muy Entonces, bien. ¿quieres que empezamos a subir? Adelante.